Para mostrarles la interfaz y las capacidades que tiene para estudios eléctricos, que es la orientación del curso, ¿no? Bueno, entonces vamos a presentar la pantalla, así me pueden dar acceso, por favor. Vale, entonces, me confirman si pueden ver la pantalla. Ok, entonces, ¿cómo funciona este software, ¿no? ¿Qué es lo que se va a ver en el curso? ¿Qué es lo que conoces sobre transitorios electromagnéticos? Bueno, para la parte de estudios eléctricos, actualmente, al menos en Perú, tenemos un sistema interconectado y estos sistemas que son eléctricos de potencia están divididos en tres grandes áreas, que son, bueno, generación, transmisión, distribución, los cuales son planificados a mediano y largo plazo. Pues, estos proyectos necesitan tener una viabilidad. Entonces, en este aspecto, para el sistema interconectado, incluso en otros países, se desarrollan proyectos con un desarrollo económico principalmente, en la que intervienen pues diversidad de disciplinas. Entre esas partes está la parte eléctrica. Y bueno, la parte eléctrica también tiene un papel importante cuando se hace el análisis técnico-económico. ¿Por qué? Porque con ello se determina su factibilidad. Entonces, actualmente el COES, ¿no? Sí, para estos estudios de interconexión, que son proyectos utility, pues se realiza un estudio de preoperatividad, que son conocidos como los CEPOS, los cuales determinan y evalúan pues el impacto de una nueva instalación, ¿no? De una nueva instalación en la operación del CEIN para asegurar la fiabilidad y la seguridad de suministro eléctrico. Entonces, en ese aspecto hay unas exigencias que en realidad cualquier entidad que se encargue, ¿no?, de esta gestión de sistema interconectado debe pedir. Entre ellas, acá en Perú al menos, tenemos el PR20, y en el PR20 se establece como requisito, pues aparte de los estudios, bueno, que son de protecciones, FLUFECAR, cortocircuito, ¿no?, que son los estudios eléctricos de interconexión, también están unos estudios de transitorios electromagnéticos, que principalmente son para coordinación de aislamiento, ¿no? Sabemos que a partir de la coordinación de aislamiento, nosotros definimos los equipos eléctricos en base a su tensión, en base a sus tensiones nominales y, bueno, en algunos casos también la capacidad térmica que pueden soportar, ¿no? Entonces, en este aspecto, ¿qué es lo que exige el PR20? Exige, si vamos al anexo 2, ¿no?, del PR20, lo pueden encontrar en la página del COES, en los procedimientos técnicos del COES, ¿no? Eso es exigido para cualquier proyecto utility, sea solar, sea eléctrico, sea hidroeléctrico, ¿no?, sea térmico, se pide un estudio de preoperatividad. Y dentro de esos estudios de preoperatividad, pues hay unas exigencias, como aparece en el anexo 2, coordinación del aislamiento, que incluyen ¿qué cosa? Incluyen pues lo que son energizaciones de líneas, también incluyen lo que son aislamientos, bueno, para sobretensiones de maniobra, aquí donde entran los transitorios electromagnéticos, ¿no? Estos son los fundamentos de la normativa que tenemos local. Y pues nos piden que se basen estos estudios de transitorios en base a la IS, ¿no? La IS 600, bueno, 671, raya uno. Además que también nos piden hacer ahora lo que son los estudios de desempeño de descargas atmosféricas, incluyendo también otros tipos de estudios como de apantallamiento, también los estudios de simulaciones de fallas a línea, ¿no? Y todos estos estudios son transitorios electromagnéticos, como ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, anteriormente, antiguamente, estos estudios de coordinación de aislamiento se hacían de manera, pues, bueno, determinística. Únicamente tú ibas a la guía, ¿no? La IS 671, y pues había unos valores que tú podías como asumir para poder hallar esas sobretensiones, ¿no? Hallaba las tensiones normalizadas y con eso seleccionabas tus equipos.
Ahora actualmente ya no es así. O sea, actualmente ya la tecnología ha avanzado, ¿no? También las exigencias también que piden los ministerios de energía, ¿no? De electricidad también, en este caso la entidad reguladora que es el COES, y exigen que esos valores sean más prácticos, sean más a la realidad. O sea, en esos aspectos, el estudio transitorio electromagnético, ¿para qué sirve? Pues sirve para hallar esas sobretensiones que finalmente vamos a utilizar en la metodología de coordinación del ambiente de la IS 671. Entonces, ¿pero qué son los transitorios electromagnéticos? ¿No? ¿De dónde parten? Seguro aquí debe haber ingenieros de estudios eléctricos, han visto lo que son temas de estabilidad de red, ¿no? Que los piden justamente para ver cómo un proyecto con ingresa puede generar una distorsión o una afectación en el sistema y pues lo principal es que no haga eso. Pero aparte de los transitorios, que son del tipo electromagnético, principalmente son unos cambios de las condiciones iniciales del sistema debido a una perturbación. Ahora, estas perturbaciones tienen un rango de frecuencias que pasan de un estado a otro. Mejor dicho, son distorsiones en la forma de la onda sinusoidal, ¿no? Son distorsiones en la forma de la onda, como podemos ver aquí, ¿no? Si aquellos que están relacionados con las ondas de tensión, con las ondas de corriente, pues observamos que principalmente es sinusoidal, bueno, la señal de un sistema eléctrico, ¿no? Pero cuando ocurre una perturbación, sea una falla, sea una energización, pues se generan unas distorsiones de onda que son rápidas, o sea, prácticamente son mayores, en su mayoría, a la frecuencia industrial, que es 60 Hz para Perú, si es en Chile 50 Hz, ¿no? En Colombia 60 igual, y pues se dan esas afectaciones de onda. A veces tienen un comportamiento que debe ser analizado, pues que pueden producir sobretensiones que sean mayores a las que se establecen en un método determinístico, por ejemplo, de la coordinación del ambiente de la IS, ¿no? 671. Entonces, es que esos son los transitorios electromagnéticos. Prácticamente son respuestas, ¿no? Del sistema de potencia ante un desbalance súbito. Se dice súbito porque ocurrió un evento, un evento pues que fue fortuito, un evento que no era deseado y que generó ese desbalance entre energías. Ahora aquí vamos a tocar el tema y tenemos que relacionar. Cuando son transitorios electromagnéticos, principalmente es una interacción entre energías de tipo eléctrica con la de tipo magnética, ¿no? De ahí sale el nombre electromagnético, porque se pierden unas condiciones de equilibrio que tenía el sistema, ¿no? Ahora, esto van a producir, pues, variaciones que llegan a ser prácticamente instantáneas, ¿no? Como las que observamos acá, tienden a ser instantáneas porque se dan en el orden de los milisegundos hasta en el orden de los microsegundos. Y principalmente, pues, afecta la tensión y la corriente, ¿no? Ahora, aquí, cuando hablamos de interacción en transitorios electromagnéticos, pues principalmente nos referimos a elementos inductivos e elementos capacitivos, ¿no? Ahora, los elementos capacitivos, pues, tienen una energía que es de tipo eléctrica, ¿no? Y los elementos capacitivos tienen una energía de la tipo magnética. Al final, lo que se hace es que esa energía entre esos dos van a interactuar y van a generar estas oscilaciones de onda, como luego lo vamos a explayar en el curso, ¿no? Y aquí, en manera de ejemplo, pues mostramos las ecuaciones, pues, de estos elementos inductivos y capacitivos. Ahora, como tal, pues transitores electromagnéticos tienen que ser clasificados. Ahora, esta clasificación, bueno, pertenece a la IEC 671 raya 1 y ellos lo clasifican dentro de coordinación de aislamiento por dos características principales. La primera es por su pico, ¿no? Porque esas organizaciones van a tener un pico, en algunos casos van a tener valores unitarios mucho mayores, ¿no? De hasta tres veces, cuatro veces, pero también se van a tener que caracterizar por su forma de onda. Entonces, ahí es donde aumenta la complejidad de los transitorios. ¿Por qué? Porque estos transitorios electromagnéticos se van a dar en un rango de frecuencia y cada rango de frecuencia tiene una forma de onda y también tiene una amplitud que la caracteriza y esa diferencia también hace pues que se complique a la hora de modelar el sistema de potencia en ATP, ¿no?
Ahora, en este caso, pues nosotros, de manera general, ya deberíamos saber que hay principalmente estas clases, ¿no? Vamos a diferenciar lo que son las oscilaciones del tipo temporal, ¿no? Esos transitorios temporales, que son ocasionadas por eventos que son más comunes en la red, como por ejemplo fallas a tierra, ¿no? Eso se evalúa en los estudios eléctricos de estabilidad en el COES. También tenemos, por ejemplo, por rechazo de carga, de repente ocurre una subtensión o ocurre un desbalance de potencia que hace necesario, pues, cerrar, ¿no? Rechazar una carga, desactivarla a fin de no comprometer la estabilidad del sistema interconectado de la zona o de la zona de influencia. Pues en esos casos se generan sobretensiones que son transitores electromagnéticos, ¿no? Antes esto lo veíamos en el tema de los cursos pues, de protecciones, ahora sabemos que son transitorios también, pero se dan a una frecuencia que es industrial, ¿no? Eso se le llama como sobretensiones temporales. Posteriormente hay otra clasificación que ya son pues, la de frente lento, ¿no? Esas son las características de las sobretensiones de maniobra. Ahora, estas sobretensiones, cuando hablamos de ello, ¿a qué nos referimos? Nos referimos, pues, principalmente a lo que son energizaciones de línea, de cables y también a la energización de reactores y capacitores, ¿no? O sea, todo tipo de elemento que haga que interactúe, como les dije, la componente inductiva con la componente capacitiva, va a hacer que se genere una sobretensión, una oscilación que va a generar en el dominio del tiempo pues una respuesta muy rápida, ¿no? Entonces, estos están incluidos dentro de un frente lento y bueno, si hablamos de frecuencias, estos se dan en el orden de los microsegundos ya, ¿no? Puede estar entre los 20 microsegundos hasta los 5000 microsegundos, ¿no? Y las aplicaciones de voltaje. Estos son los estándares que se aplican. Ya luego lo vamos a revisar, ¿no? Pero a manera introductoria necesitamos ya tener conocimiento de esto. Y luego están otro tipo de sobretensiones tipo rayo. No, eso es lo que a veces se da en la línea de transmisión. No, a veces se interrumpen por descargas atmosféricas. Entonces, a fin de evitar que los aceleradores se dañen, los equipos se dañen, pues también se desconecta la red. Pero en esos casos son ya eventos abruptos, ¿no? Porque estas sobretensiones tipo rayo pueden generar también unas fugas de corriente por los aisladores, ¿no? Tenemos los aisladores y estos rayos, la idea de los rayos es que no caigan en la torre, ¿no? La idea de los rayos, en primer lugar, imaginando que está la torre, es que caiga ¿dónde? En el cable de guarda, ¿no? Cae en el cable de guarda, y el cable de guarda tiene que tener un apantallamiento. Sin embargo, ese apantallamiento pues tiene una eficacia y también se tiene que coordinar, ¿no? Eso es una coordinación de aislamiento que se hace. Ahora, ¿qué sucede cuando no se evalúa con datos reales? Pues anteriormente se hacía con un cálculo determinístico, pero ahora se exige, ¿no? Por el riesgo de fallas, porque hay una exigencia del COES también sobre cuánto es esa probabilidad de que ocurra y también, pues, cuáles son el número de fallas que tiene al año, ¿no? Por kilómetro, por rayo, ¿no? Entonces, en ese caso, en caso falle este cable de guarda o en caso no se dé este tipo de evento conocido como flashover, ¿no? Pues puede producirse una tensión tan alta que aquí hablamos ya en el orden de hasta megavoltios, ¿no? En proyectos de utility ya está en el orden de los megavoltios y hablamos de microsegundos, mucho menores a los tiempos anteriores, ¿no? O sea, acá hablábamos en frente lento en el orden de los milisegundos, ¿no? 20 milisegundos, es un ejemplo. Y aquí entramos en el orden de los microsegundos. O sea, son tensiones tan rápidas que es difícil divisarlas con cualquier tipo de protección, ¿no? Entonces, en estos casos, pues se coordina el aislamiento para poder soportar, ¿no? Se ocurre esa falla y no se evalúa, en este caso, como por ejemplo en ATP o en otros software transitorios, pues lo que sucede es que se rompe pues la rigidez dieléctrica del elemento conductor, en este caso el aislador, ¿no? Y empieza pues a circular, ¿no? Que es la distancia de fuga
Y esto hace final que pues esa corriente vaya a tierra, ¿no? Y se energice también la torre. Entonces, en estos casos, para eso sirven esos estudios, y esos son más o menos el orden de las frecuencias en las que se da. Entonces, esto es importante tenerlo a cultura general. Y ya para ver en el largo de en qué orden de frecuencias se ubican, pues acá tenemos una clasificación. Esta clasificación también la podemos ver en la SIGRE. Y aquí, por ejemplo, ellos están diferenciando dos tipos de fenómenos. Aquellos que ven estudios eléctricos ya deben diferenciar, ¿no? Que los fenómenos electromecánicos, pues realmente son respuestas que son lentas, ¿no? Cuando ustedes analizan la estabilidad de la red, cuando te piden hacer esos estudios de estabilidad transitoria, realmente hablamos de oscilaciones, pues, producto de las interacciones con los generadores, ¿no? Generadores síncronos o generadores de red, ¿no? De renovables, que pues generan perturbaciones, pero son en este rango, o sea, no superan los 100 Hz. O sea, hablamos que pueden darse en el orden de segundos también, inclusive, ¿no? Ahora, esto es por esta parte, ¿no? Sin embargo, ya a partir de la frecuencia industrial para arriba, ya empezamos a clasificar lo que son los fenómenos transitorios del tipo electromagnético, ¿no? De ahí la diferencia. Entonces ya ellos ya en sus investigaciones ya han clasificado en qué rango de frecuencia ocurren estos eventos, ¿no? Hay muchos eventos transitorios que pueden ser analizados. Va a depender también del operador de red. En este caso, en Perú, bueno, tiene una alta exigencia, ¿no? En Perú te piden prácticamente revisar casi todos los eventos, reconexiones, TRB, incluso te piden evaluar resonancia, ¿no? En otros países, quizás como en Chile, ¿no? Te piden menos requisitos en ese aspecto, ¿no? El TRB, pero igual se hacen esos estudios para la coordinación del ambiente, ¿no? Por ejemplo, el transistor electromagnético, como dice acá, puede darse hasta de 0,1 Hz a 3 Hz, ¿no? Eso ya está en el orden de los segundos. No son oscilaciones que son muy lentas. Y esto, pues, genera un efecto, pues, del amortiguamiento que tiene la red, ¿no? Luego tenemos los órdenes de frente lento. La de frente lento ya va en el orden de los 20 kHz. O sea, ya son respuestas muy grandes. Recordemos que el periodo, ¿no? El periodo de un ciclo es igual a la inversa de la frecuencia, ¿no? Entonces, uno entre 20 kHz van a tener pasos de tiempo muy pequeños, ¿no? Los periodos van a ser muy pequeños. Ya cuando entramos en frente rápido, esto ya empieza a ser en el orden de los megahertz, ¿no? Son respuestas tan rápidas que son difíciles de divisar, ¿no? Y luego tenemos la de frente muy rápido. Estas principalmente se caracterizan porque son en subestaciones del tipo JIS, ¿no? O que son aisladas, sumergidas. En SF6 tenemos también, y estas ya llegan el orden, pues, mucho más rango, ¿no? Superiores a un megahertz. Y aquí, por ejemplo, pues, podemos ver rangos de frecuencias de diferentes eventos que se pueden dar. Por ejemplo, conexión de transformadores llegan hasta 1 kHz. Si hablamos de maniobras en SF6, llegan hasta 50 MHz, ¿no? Entonces, ¿de qué depende esa respuesta? Pues del comportamiento que asuma la red. Y esto va a definir bastante el modelamiento que se tenga. El modelamiento y también los datos, pues, los datos de justificación de los equipos eléctricos, ¿verdad? Pero antes de entrar un poco más a ese detalle, necesitamos conocer en sí cómo se comportan estos transitorios. Esto se va a ver de una manera introductoria, pero en sí todo parte de los circuitos básicos RLC, ¿no? Estos que hemos visto en la universidad, es bueno hacer un repaso. ¿Por qué? Porque estos elementos se presentan en la red, pero por supuesto de una manera más compleja, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las resistencias, son aquellos que representan las pérdidas. Estos circuitos RLC los hemos visto en la universidad. Estas resistencias vienen a ser lo que son elementos, pues, disipadores de energía, ¿no? Ahora, en la red, ¿cómo se presentan? ¿Cómo se explayan? ¿Esto cómo se modela? Pues principalmente son las pérdidas. En las resistencias vienen a ser las pérdidas del sistema. Ahora, esas pérdidas, si han trabajado en proyectos, sabemos que pertenecen a las líneas, ¿no? Las líneas tienen un elemento conductivo
Y como tal, pues también tienen una conducción, tienen una constante, ¿no? Que al final se puede representar en resistividad y en una resistencia que representa pérdidas. En este caso, pues son por efecto Joule, ¿no? Por eso es que las líneas se sobrecalientan. Pero también hay otros tipos de efectos de pérdidas en el sistema. No solamente son por líneas, también puede ser por los conductores, ¿no? Los conductores subterráneos, aquellos que trabajan en supervisión de líneas subterráneas, también generan por el mismo efecto del núcleo y del apantallamiento. Pero aparte de ello, también hay pérdidas en otros tipos de sistemas, como por ejemplo, estamos hablando de los transformadores de potencia, ¿no? Los transformadores que vienen a hacer estos cambios de tensión en la red para transmisión, también para distribución, pues internamente tienen unos devanados, ¿no? Tienen unos devanados y esos devanados son de cobre, son vueltas, son espiras, ¿no? Esas espiras, pues, al ser de cobre también tienen un efecto de amortiguamiento porque son pérdidas también. Aparte de ello, también hay pérdidas por efecto de histéresis, como ya luego lo explicaremos a lo largo del curso, que son ya prácticamente por el núcleo ferromagnético del transformador. Y entre ello también hay otros tipos de vanados, ¿no? Como reactores, también tienen sus efectos de pérdidas. Y eso es importante conocerlas, porque si nosotros las conocemos, sabemos que existen, pues podemos modelarlas. Y bueno, luego están los otros tipos de elementos. Hay tipos de elementos que se presentan prácticamente en la red, en toda la red. Es imposible que no haya ni uno. Son pues los elementos que se conocen como almacenadores de energía. Entonces, estos almacenadores de energía lo que generan esos transitorios en sí. Se puede representar como inductancias o se puede representar como capacitancias. ¿Ok? Entonces, relacionemos con casos prácticos. ¿Qué puede presentarse en la red como este tipo de elementos? Pues tenemos los reactores, ¿no? Esos reactores que se ponen en las líneas aéreas, colocan en las líneas aéreas como métodos de compensación también reactiva, ¿cierto? Para evitar que la línea de transmisión también genere tensiones elevadas cuando no haya carga conectada, ¿no? Que es el efecto Ferranti. También se generan, pues, una corrección de factor de potencia, pues también se incluyen estos reactores también en barras para esas correcciones de potencia. Pero ahora ya sabemos que, pues, que juegan un rol importante en el tema de almacenamiento de energía. Bueno, y por otro lado tenemos a los capacitores. Los capacitores, pues, lo único que podemos relacionar son los bancos de condensadores, ¿verdad? Estos bancos de condensadores también juegan un papel importante, pero ya como veremos más adelante, no es la única fuente de estos elementos. También las líneas de transmisión, ¿no? La línea de transmisión también juegan un rol. ¿Por qué? Pues, ya sea de línea de transmisión o también sea conductores subterráneos, estos generan un campo eléctrico, y esto se debe justamente porque hay capacitancias internas que también juegan este rol de capacitores, ¿no? Por ejemplo, esto estamos hablando de un cable subterráneo. Y pues estos también tienen capacidades internas, como por ejemplo, ¿dónde? Pues las tienen entre los aislamientos. Sabemos que los cables subterráneos tienen aisladores, ¿no? Internos, aparte de elementos semiconductivos, pues estas generan unas capacitancias internas entre el núcleo pues lo que es la cubierta que es de PVC o XLPE, ¿no? Que lo conocemos. Y también en las líneas aéreas. Cuando hablamos de líneas aéreas, ¿no? Usualmente las líneas aéreas tienen separaciones grandes, como por ejemplo las torres. Aquellos ingenieros que han trabajado en líneas aéreas lo comprenden. Justamente tenemos los conductores que los tienden, ¿no? Hacen un tendido de estos conductores entre torres, ¿no? Cuando son de línea de transmisión. Pero estas separaciones que tienen estos conductores, que pueden ser tipo ACAR, ¿no? Tipo CCR, tipo AAAC, ¿no? Estas distancias, separaciones también generan unas capacitancias que son mutuas y también son internas propias del mismo cable,
¿no? Entonces, eso también es importante modelar en el sistema porque son capacitores. Usualmente no se ven. ¿Por qué? Porque en el rango de frecuencia de los estudios que hacemos, estudios de flujo de carga, estudios quizás de cortocircuito, ¿no? Otro tipo de estudios de estabilidad, no son despreciables porque no juegan ese rol. Pero aquí en transitorios ya empiezan a ser considerados porque son almacenadores de energía. Y estos son lo que generan las oscilaciones, como vamos a ver. Ahora, ¿cómo se representan? Pues ya hay una representación matemática también entre ellos, ¿no? Hay una representación matemática. Y pues sí, aquí donde empezamos con la parte un poco teórica. Cuando nosotros hacemos los estudios eléctricos típicos, pues estamos en la parte superior. Nosotros estamos en esta parte, ¿no? En esta parte que es estado estacionario. Y es verdad, cuando nosotros hacemos un flujo de carga, pues el sistema se mantiene constante, no hay ningún cambio topológico. En ese momento se hace un flujo de carga o se hace un cortocircuito y estos cálculos son fasoriales. Entonces, por eso es que nosotros representamos así las ecuaciones de tensión y también representamos así las ecuaciones de corriente, ¿no? Que ya las debemos conocer, pero cuando ya entramos en temas de transitorios, pues como hemos explicado antes, ya son perturbaciones que generan un cambio de estado, ¿no? Como generan un cambio de estado, pues la red, como cualquier circuito eléctrico, tiene que compensarlo, tiene que llegar a una estabilidad. Entonces, en esa etapa de un cambio a otro, pues tiene que regularizarse y ese transitorio ya está en el dominio del tiempo. O sea que si antes era fasorial, ahora ya viene a ser en el dominio del tiempo y por eso es que se evalúa con diferenciales de corriente y con diferenciales de tensión, ¿no? Y pues luego se puede ir explicando, bueno, cada circuito, el RL, el RC, pero lo importante aquí a considerarse es el circuito RLC, ¿no? Ahora, esto tiene una interpretación también práctica. Si estamos en un circuito nosotros RLC, pues imaginando que tenemos una tensión constante, pues tenemos una tensión constante, podemos modelarla de esta manera, ¿no? Y pues ya aplicamos los estudios matemáticos que sabemos de la universidad y al final nos arroja esta solución. Entonces, esta solución, ya este es un cálculo matemático, pues nos arroja lo que son dos tipos de respuestas. Y esos tipos de respuestas al final generan estas constantes. Estas constantes que son conocidas son las constantes de amortiguamiento y también son las constantes pues, de frecuencia de oscilación. ¿Qué quiere decir? Que el amortiguamiento es lo que va a generar pues, que finalmente se termine de estabilizar ese cambio de estado. Y como vemos acá, en la resistencia, pues justamente lo conversamos, aquí es en 2RC, ¿no? R resistencia juega un papel importante acá. Este se conoce como el factor alfa, ¿no? Y luego tenemos la frecuencia de oscilación, que es la oscilación de la forma de onda, y esto únicamente lo generan, pues, los capacitores y las inductancias. Por eso es que justamente les conversé que son almacenadores de energía, porque esa energía va a estar oscilando entre una y la otra. Ahora, ¿cómo va a oscilar? Pues las inductancias, recuerden, generan un campo magnético en forma de energía y las que son las capacitancias, pues generan ya lo que es un campo eléctrico también en forma de energía. Y ambas van a interactuar. Esa interacción, como se expresa en esta ecuación, ¿no? Como se expresa en esta ecuación, pues también tiene una constante y esta va a ser la frecuencia en la cual va a oscilar. Ahora, cuando me refiero a cuál va a oscilar, es que en el dominio del tiempo, ¿no? Pues va a generar algo como esto. Cuando ocurre un sistema, ¿no? Bueno, en realidad viene a ser un poco más realista, sería así, ¿no?
hasta que se estabilice en la red, ¿no? Entonces, estas oscilaciones son producto de esto, de la interacción entre los condensadores y las inductancias. Y esta frecuencia de oscilación viene a ser pues, los periodos de tiempo, ¿no? Estos periodos que se dan, estos periodos de tiempo que se dan entre uno y otro, bueno, máximo, mínimo, pues es esta frecuencia de oscilación, que se puede calcular con estos parámetros. Ahora, este mismo efecto también se da en el sistema de potencia, pero claro que ya es un modelamiento más complejo, pero viene a ser lo mismo en el punto de vista que es la energía que interactúa, ¿no? La energía inductiva con la energía capacitiva. Y pues aquí podemos ver que la ecuación anterior nos dio tres soluciones. Esta es de aquí, ¿no? Cuando llevamos el curso de matemática de integrales también, cuando tenemos dos soluciones, pues también vamos a tener varios tipos de respuestas. Esta es una ecuación partido de una ecuación de segundo grado. Por eso es que tenemos tres posibles respuestas, ¿no? Tenemos la respuesta, lo que sería la respuesta subamortiguada, una respuesta, perdón, sobreamortiguada, una respuesta subamortiguada y una respuesta con amortiguamiento crítico. Ahora, esto de acá, que observamos en la izquierda, es un ejemplo que se hizo en ATPD. Y pues acá se pueden ver que tienen diferentes formas de onda. La más interesante son estas oscilaciones que les digo, ¿no? Fíjese que acá la curva roja representa una respuesta sobreamortiguada. Como representa una respuesta sobreamortiguada, se puede ver el efecto resistivo, cómo va disminuyendo estas oscilaciones hasta que entra al estado estable, ¿no? Un valor constante. Bueno, y también los otros tipos de respuestas se caracterizan por estas relaciones, ¿no? Cuando alfa sea menor que la frecuencia de oscilación, pues va a ser una respuesta subamortiguada, que sería la curva azul. Esta sería la curva azul. Y también hay una respuesta, está en el límite, que es la respuesta de amortiguamiento crítico, que es cuando pues el alfa, ¿no? Es igual a la frecuencia de oscilación y se representa por la curva verde. Y pues recordemos cuáles eran esos constantes, esas constantes de alfa y la frecuencia de oscilación, son estas ecuaciones de aquí, ¿no? Son esas ecuaciones. Entonces lo que se espera en el sistema es más algo como la respuesta de color rojo, ¿no? Esta es una respuesta que van a encontrar, pero en el orden, pues, no de segundos como en este caso. En este caso, pues se da en el orden de segundos porque acordémonos que tenemos aquí una constante de tiempo que es la que define en cuántos segundos, pues esto se va a estabilizar. Cuando son circuitos RL, pues se dan en 5 veces esa constante de tiempo, ¿no? Pero en el caso ya de transitorios, esta respuesta la van a ver ya en el orden de los milisegundos hasta los microsegundos. Para darnos una idea, pues acá tenemos, pues, digamos, una tensión clásica de tensión, ¿no? La clásica de tensión viene a ser de esta manera, una onda sinusoidal, ¿no? Con un periodo T que sea igual a la frecuencia industrial del sistema, ¿verdad? En este caso que estamos en Perú, pues sería 0. Bueno, 16,6 milisegundos, o lo que viene a ser en frecuencia, pues 60 Hz, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hablamos ya de estos fenómenos? De este fenómeno como el que está circulando aquí. Pues estas mismas oscilaciones se van a dar, pero ya se van a dar dentro de estas formas de onda, de manera muy rápida. Algo como esto. Vamos a ver estas oscilaciones aquí. En algunos casos, en la clasificación van a ser demasiado grandes. No van a ser demasiado grandes, pero se van a dar
en periodos de tiempo mucho más pequeños que los que están a 60 Hz. Claro, porque recordemos que el periodo es igual a uno sobre la frecuencia, no a la inversa de la frecuencia. Y ya hemos visto antes que estas frecuencias se pueden dar hasta en el orden de los megahertz. Si lo invertimos, es uno entre un millón, ¿no? Entonces sabemos que el periodo de tiempo va a ser muy pequeño, ya va a estar en el orden de los microsegundos. Por eso es que estas oscilaciones se dan así, de manera rápida. Y bueno, ya con esto podemos entrar a lo que es ATP. Aquí entramos a lo que es en el tema de ATP. Entonces, ¿qué capacidades, qué limitaciones tiene ATP como software de estudio de transitorios electromagnéticos? Pues para empezar, tenemos que conocer un poco de su historia. ATP es considerado uno de los programas más utilizados para simular transitorios, al menos en Perú, es el que más se usa. Si de repente vamos a otro país que sea europeo, pues se utiliza el MTP, que es otro tipo de software, o quizás el PSK, ¿no? Ahora, esto fue desarrollado pues por MTP. Como les digo, que sus siglas significa Electromagnetic Transient Program, y también pues tenemos al autor, ¿no? Que da BPA. Ahora tenemos que conocer que este software es gratuito, pero si bien es cierto es gratuito, tiene una entidad que es la que gestiona y las da a través de licencias. ¿No? Ya luego cuando ingresen en el curso, ustedes tienen que pedir también esa licencia, se manda lo que es un correo, ¿no? Un correo físico, para que tengan una respuesta, te den esa licencia y puedas trabajar con ATP. Ahora ATP pues ya actualmente ya se extendió, nació a partir de MTP, con contribuciones pues, científicas y ha ido mejorando a lo largo de los años. Y actualmente pues está en varios países. Aquí, por ejemplo, estos puntos se representan dónde se están ubicando, ¿no? A través del mundo y acá también en Perú ya está, ya está. Ahora, ¿qué podemos simular nosotros en ATP? Pues los transistores electromagnéticos en redes polifásicas. Esto hace referencia a que podemos modelar un sistema interconectado en ATP sin ningún problema. También podemos representar lo que son no linealidades de equipos eléctricos. Por ejemplo, aquí aquellos que son supervisores de subestaciones deben conocer que cuando se energiza un transformador, pues genera también una saturación y hace que las corrientes sean altas, ¿no? Sean altas en los primeros milisegundos. Y si esas corrientes, pues no se coordina bien el aislamiento del transformador, esto puede dañarlo. Puede dañar a otros equipos que estén en la red. Entonces, estas son no linealidades porque a medida que la tensión aumenta, el flujo no se comporta de manera igual. Ya, y eso también se puede modelar en ATP. Ahora, como tal, también nosotros podríamos modelar transitorios electromecánicos de sistemas de potencia. Cuando yo les digo transitorios electromecánicos, me refiero a estas frecuencias muy bajas que se daban, pues se acuerdan, el orden de 0.1 o 3 Hz o hasta la frecuencia industrial. Aquí estamos hablando prácticamente de estabilidad transitoria, que son los estudios que se hacen, bueno, en el COES también, se hacen para entregar el EPU, y que prácticamente señalan pues, la estabilidad de la red a nivel de las oscilaciones mecánicas que producen pues, los generadores. Eso también se puede modelar en ATP, pero no es muy versátil, no es como el Xilinx, que tú ya tienes los modelos implementados por el mismo fabricante incluso, ¿no? En este caso tú tienes que crearlos. Y aparte, pues también puedo modelar lo que son variables de control. Estas variables de control le conocemos como electrónica de potencia. O sea, también nosotros podemos hacer lo que son equipos FACS, ¿no? O HVDC, también podemos simularlos, pero eso sí, al ser un software gratuito que requiere licencia, realmente está limitado pues, a las investigaciones
y a los avances que den los mismos fundadores de este software. O sea, ellos prácticamente están contribuyendo a la mejora de este software y por lo tanto no es comercial. Así que en principio estos modelos no están, no existen dentro del software, sino que tú los tienes que crear. Pero eso sí, él te da la facilidad de poder replicarlo siempre y cuando tú conozcas el modelamiento. Y a eso también ya hay bastantes investigaciones, se les puede compartir, donde explican también cómo modelan y los hacen en ATP. Claro que en algunos países esto no lo aceptan, ¿no? Esto realmente no les da mucha confianza, por eso utilizan softwares que son más comerciales, como el MTP. Claro, justamente, ¿no? O sea, el MTP, ingeniero Miguel, es mejor que el ATP en la medida, bueno, a nivel de interfaz es más amigable. Tú, por ejemplo, para modelarte una red te demoras mucho más tiempo en ATP que en MTP. En MTP ya tiene sus modelos ya implementados, incluso para arco secundario, para aisladores. Tú únicamente tienes que entrar la data del fabricante, tratar de hacer una especie de cálculos por ahí internos en una hoja de Excel y eso lo puedes pasar a MTP. Si tú utilizas ATP, por ejemplo, no hay esos modelos de arco secundario, no hay esos modelos pues de aisladores, sino que tú los creas con con una especie de algoritmo, bueno, un lenguaje de programación que tiene ATP. Ahora, esa es la única diferencia. Pues, si hablamos a nivel de software, pues realmente ATP ya está alcanzando los cálculos que pueden producir los softwares comerciales. La única desventaja, como les digo, son los modelos y pues que a nivel de interfaz te vas a demorar mucho más tiempo, ¿no? Vas a procesar mucho más la información para modelar el sistema. Por eso que si te vas, por ejemplo, a tu Europa, el ATP no te lo acepta. La mayoría te va a pedir PSCAG, no MTP, porque justamente ellos tienen una certeza porque a nivel comercial esto lo sustenta pues el mismo fabricante, ¿no? Lo sustenta de que va a funcionar. En cambio en ATP, pues si bien es cierto, ya hay varias líneas de investigación, pues depende también de quién lo haga. Tiene que ser un experto en transitorios electromagnéticos para comprobar también esos modelos, ¿no? Esas serían las principales ventajas. La desventaja, pues, es el costo, ¿no? ATP es un software gratuito con licencia únicamente y MTP, pues, sí te van a cobrar en el orden de 4 cifras anuales, ¿no? Mm, como les digo, ATP, por ejemplo, supera a Dixalin en el tema que Dixalin a nivel de transitorios electromagnéticos no es muy usual utilizarlo, ¿no? Su forma de programación va a ser muy compleja en ese caso. En cambio, ATP ya tiene implementado ahí un algoritmo que ya de aquí vamos a entrar, que permite generar esos transitorios en el dominio del tiempo, o sea, prácticamente en el orden pues, de milisegundos, ¿no? Pero tú Dixalin sí lo puedes usar para estudios eléctricos pues, de interconexión, como por ejemplo flujo de carga, cortocircuito, estabilidad de red, también lo ven en Dixalin. Incluso puedes ver también el tema de energización bueno, de un motor, ¿no? Eso también lo puedes hacer en ATP, así como en Dixalin. O sea, realmente incluso tú puedes hacer flujo de carga en ATP. Te puedes hacer también estudio de cortocircuito en ATP, pero ¿qué es lo que te va a demorar? Es el modelamiento. Y el hecho, pues, que a nivel de procesamiento, Dixalin es mucho más efectivo porque tiene un algoritmo, ¿no? Que es el algoritmo Newton-Raphson, también tiene otro tipo de algoritmos. Y ATP se basa en un algoritmo que tiene ahí implementado. O sea, a nivel de resultados te va a dar casi lo mismo, pero pues no muy amigable a nivel de interfaz, ¿no? Esa sería una ventaja que tenga el Xilinx, pero para transitorios el ATP, pues de gran manera le gana. Sí, sí, actualmente en Perú lo utilizan en el ATP. Hay estudios, por ejemplo, INEL, por ejemplo, EIT, han utilizado este software incluso en Chile. En Chile ustedes pueden entrar en la página de Chile, que es el del coordinador de Chile, y ahí los estudios que ellos presentan de TRB, que es de transitorio, lo hacen en ATP también. O sea, ¿cuándo utilizas tú MTP o otro software? Pues ya es dependiendo del cliente. Ya cuando son clientes que son extranjeros principalmente o más grandes, ya te empiezan a pedir un software más comercial. Pero ATP también se utiliza para estudios. Y en Perú sí es usado, ¿no? Sí es aceptado. ¿Ok?
Entonces, como les decía, ATP tiene un algoritmo de cálculo que es propio de él. En este caso, pues el por defecto es este método que ellos utilizan, el método de integración trapezoidal. Y es importante conocerlo para entender también pues, algunos errores que quizás se den en el software. Ahora, como hablamos del método de integración trapezoidal, estamos hablando pues que genera puntos discretos, ¿no? Genera puntos discretos en pasos de tiempo que tú especificas al momento de simular, ya lo vamos a ver. Tú especificas un pase de tiempo en el orden de milisegundos, él cada pase de tiempo va a hacer con eso y va a iterar, ¿no? Va a iterar y la forma que él tiene para poder determinar punto por punto es con este método de integración, ¿no? Acá tenemos de una manera pues muy simplificada, ya porque esto lo vamos a ver en el curso más a detalle. Es importante conocerlo porque tiene limitaciones también. O sea, si tú no conoces bien esto, no puedes parametrizar el software y quizás te falle en dar un resultado porque sea verídico. Entonces, esto en sí es el método que él utiliza. Ahora, aparte de ello, ATP, justo las preguntas que señalaron ingeniero Henry, ingeniero Miguel, es que también te permite hacer otros tipos de estudios, no solamente pues transitorios. Por ejemplo, si hablamos de armónicos, también ATP incluye dentro de ese algoritmo lo que es para calcular la respuesta en frecuencia del sistema. O sea, en Dixalian eso también lo puede hacer. ETAC también lo puede hacer, ¿no? Pero a nivel de herramienta, ATP también tiene su propio módulo para evaluar la frecuencia. Y también pues, puede determinar el análisis del flujo armónico. Ahora, este método de cálculo pues sí varía de esos softwares también, ¿no? La integración trapezoidal. Y por ejemplo, hay que tener cuidado con los pasos de tiempo, porque si no se parametriza bien, te puede dar oscilaciones numéricas. Por ejemplo, algo como esto, ¿no? Esta es una introducción, esta es la onda normal, y si tú no lo parametrizas bien, de repente te va a dar oscilaciones en la forma de onda, así. Y cuando tú lees zoom, ¿no? Lees zoom al sistema, le aplicas un zoom, lo que vas a ver es que en realidad esto se da como si fueran unos triángulos. Y esto no es una forma de onda. La forma de onda no suele ser así. Suele ser así. No suele ser de esta manera. No como triángulos. O sea, una cosa es esto y otra cosa es hacer esto, ¿no? Triangular. Ya, estos son errores que se conocen como oscilaciones numéricas y son producto de esta limitación del algoritmo, ¿no? Que también hay que conocer. Y eso ya se explicará también luego. Y pues finalmente hay que presentar también la estructura de ATP. Entonces, hay una estructura que tiene ATP que hay que conocer. ATP, para empezar, tiene una manera de entrada en la data. Ahora, la data la hace en formato AXI y tú ingresas esos archivos en un formato que se llama .dat, que son archivos de datos creados por el usuario, ¿no? Después de ello, pues se tienen unas subrutinas que también acompañan, esto no lo vamos a explicar ahorita, y al final, pues entran en el algoritmo de cálculo, ¿no? Esta caja de aquí, que se llama ATP-MTP, este viene a ser el que genera esos cálculos, que se llama pues el archivo tpbit.exe. O sea, este es el motor de cálculo, ¿ok? Este es el motor de cálculo que hace esa integración trapezoidal que les expliqué, y tú le entras la data en .dat, que es el formato AXI, ¿no? Si saben, conocen algo de programación, lo entienden también. Y al final, pues, él te genera dos tipos de archivos, que son archivos .leaks, ¿no? Que vamos para no confundir, se les conoce como punto .lis y punto .pl4. Ahora, estos son formatos para dos tipos de salidas. Uno viene siendo un tipo de salida que tú lo puedes ver como un informe.
¿ya? O sea, tú puedes abrir, entrar ahí en el código de programación y ver los resultados como una especie de informe. ¿Por qué? Porque el archivo .leaks del ATP tiene una estructura de cómo presentar los resultados también ahí. Y aparte, otra salida que él tiene es el punto PL4. Y este lo vamos a ver bastante. El punto PL4 se le conoce así porque es para un procesamiento gráfico. O sea, mejor dicho, un archivo de ploteo. Aquí donde en el PL4 donde ve ya las señales con la forma de onda, ¿no? Y esto, pues al final hay varias formas de verlos. Ellos tienen aparte programas internos donde puedes abrir esos archivos para para poder procesarlos. Por ejemplo, tenemos el plug XY, que ya ahora de aquí que entramos en el ATP van a verlo. Es el que te permite abrir estos archivos PL4 y ver la gráfica de esas formas de onda. Y también como él, hay otros tipos de archivos como el GTP-Plug, que también es similar al plug XY, que también te permite ver esto, ¿no? Entonces ya hemos explicado esto de acá. Ahora, esto antes se hacía de manera manual. O sea, tú tenías que escribir todo el código, ¿no? Escribías, parametrizabas, tenían la estructura del código para entrarlo, la data, luego entrabas qué querías mostrar de salida, lo escribías, lo mandabas al motor de cálculo que es TPBIC y te generaba esos archivos .lis y .pl4. Pero ahora, pues ya los fundadores de este software implementaron lo que es ATP Draw. Ahora, ATP Draw, no hay que confundirlo, es la interfaz, es una interfaz amigable que ellos han creado para que tú lo puedas hacer como, por ejemplo, lo trabajas en Dixilent, ¿no? O sea, en vez de pura programación, tú ya dibujas los elementos, los colocas, los instalas, ¿no? Con una barra de menú, formas pues el circuito cerrado, y eso luego él tiene una subrutina interna, que es ATP, que es el que genera a partir de esos dibujos, genera pues el archivo .dat, que es este de aquí. O sea, él ya te lo genera de manera automática, ¿no? Y tú utilizas ATP Draw únicamente pues para modelar los elementos de manera gráfica y él los procesa en datos. Después el resto es lo mismo. Él entra en el motor de cálculo, te genera los archivos de salida que ya expliqué. Ya luego en el curso veremos que aparte de ello, tiene sus ventajas también ATP. ATP permite hacer cálculos que quizás no tenga otro software, que le llamamos unas subrutinas. Y estas subrutinas te van a servir, por ejemplo, para procesar datos de fabricante, porque a veces el fabricante no te da toda la data que tú necesitas para el transitorio, pero tú le puedes dar esa data a través de estos archivos auxiliares a ATP, y ATP él calcula ya de manera interna los parámetros que tú necesitas para el modelo en sí. Y únicamente lo copias y lo pegas o lo procesas de manera externa y genera el archivo, ¿no? Sí, ha habido mejoras en ATP Draw, pero nosotros vamos a trabajar con esta versión justamente que hablas. O sea, ha habido mejoras, ha habido, por ejemplo, ahora han entrado otro modelo de línea. Antes, bueno, se sigue usando todavía el JMart y el Bergeron, que son modelos anteriores, pero ya se ha implementado otro tipo de modelo de línea para parámetros dependientes de la frecuencia. No, también ha habido algunos pequeños cambios, digamos, en la manera en cómo entrar las datas, pero en sí sigue siendo prácticamente lo mismo. Y y bueno, esto se ve como conclusión aquí en la parte de la derecha, ¿no? Ahora, esto de acá que les comento no ha cambiado nada en estos años. Esto se ha mantenido igual. Entonces, acá, ¿no? A manera de ejemplo, yo les estoy mostrando la estructura de ATP, ¿no? Antes, así es como tú tenías que introducir la data. Este es un archivo prácticamente .dat, ¿no?
Este es el archivo que te genera él con las entradas, con las cartas que le llaman ellos, los CAR, y tiene una forma de introducir la data de cada elemento. Eso también lo vamos a ver ya más a detalle. Y pues cada componente, sea un transformador, sea, sea una inductancia, una resistencia, tiene una manera de ingresarse con el código, ¿no? Como por ejemplo en este caso tenemos una resistencia, una inductancia, ¿no? Una capacitancia, y estos son los valores que representan cada uno. Y pues luego se mandan las solicitudes y recién luego te procesa. Entonces, luego cuando tú utilizas el motor de cálculo, él te manda una salida y pues les dije que era una salida .lis y es esta que está abajo. Esta parte no es la misma que la anterior, ese es otro archivo. Este es otro archivo, pero lo que te manda son los resultados de las variables que tú pides como salida. O sea, por ejemplo, tú puedes pedir en ATP las salidas de corriente, salidas de tensión, también puedes pedir salidas de energía. Y si tú pues conoces cómo modelar, también le puedes pedir otras variables, pero tú las calculas, o sea, tú las introduces para que las calcule. Y esto se van a mostrar así en este tipo de formato, ¿no? Entonces, él cada paso que hace, estos son los pasos, paso cero, paso uno, paso 2, paso 3, paso 4, y esto lo hace en un delta T, ¿no? Porque sabemos que aquí no se hace por diferenciales, sino se hace en valores discretos. O sea, que él lo hace cada paso de tiempo, que es un paso muy pequeño, en el orden de los microsegundos o milisegundos. Y en cada paso de tiempo, pues te itera con ese motor de cálculo los valores de cada salida que tú pides, ¿no? Por ejemplo, en este caso pueden ser de corriente, de tensión, estos son valores, y él te lo manda así como dato. Entonces, tú puedes entrar en el archivo .lis y directamente de esta función y puedes encontrar, por ejemplo, tu valor que te interesa, ¿no? Porque también ATP, en el archivo .lix te da cuáles son los valores máximos de cada variable, que quizás sea de tu interés. Pero ¿qué pasa si tú quieres procesarlo de una manera diferente, ya visual? Pues ya, como les dije, está el archivo .pl4 y el .pl4 se puede abrir, el más famoso es el plot XY. Ese es el plot XY, también está ggplot, pero ya no es muy usado, se utiliza más este. Y también hay nuevas versiones que están, es de acceso libre, y él te genera pues estas formas de onda. Estas son las famosas formas de onda, de tensión, de corriente, de cualquier variable que tú puedas introducir, ¿no? Y esto es mucho más sencillo porque incluso tú lo puedes copiar y lo puedes pegar en un Excel esta data, ¿no? Incluso pues ATP tú puedes introducir archivos country, ¿no? De escenarios para que puedas quizás replicarlos o compararlos con lo que sucede en tu sistema. Y ya una vez visto esta estructura, pues nosotros ya entramos a lo que es ATP Draw, ¿no? ATP en sí es el motor de cálculo y ATP Draw, como les dije, es la interfaz gráfica, o sea que es para el usuario, para que tú puedas modelar el sistema con todos los elementos que él tiene, para que luego genere esa data y pues la procese en el motor, ¿no? Entonces, ¿qué puedes modelar en ATP? Él tiene una barra de menú, que es esta de aquí, y la mayoría de elementos que, por ejemplo, tú puedes modelar en Dixile, en otro software, también las produce. Que no sea electrónica de potencia. Por ejemplo, ramas, líneas, cables. ¿No? Y a cada modelamiento también lo vamos a ver en el curso, transformadores, máquinas, modelos, líneas. También, por ejemplo, te permite modelar diferentes tipos de elementos con resistencias como parámetros concentrados o parámetros distribuidos. Quizás ahorita no estén muy familiarizados, pero por ejemplo en Dixailen, en Dixailen lo que tú manejas únicamente, o el que más se conoce, es el modelo de parámetros concentrados, que le llaman modelo Pi. Yo imagino que ustedes ya lo conocen, es el modelo Pi, ¿no? Es el famoso el modelo Pi.
¿no? Con sus impedancias de kilómetros, ¿no? Y sus admitancias, ¿no? Vemos las impedancias, las admitancias, ¿no? De las inductancias. Este es el famoso modelo pi, ¿no? Pero ya cuando hablamos de transitores electromagnéticos, ya el modelo pi pues queda atrás después de la frecuencia industrial. Entonces, en esos casos ya entran lo que son modelos de parámetros concentrados, que prácticamente te permite modelar un rango de frecuencia mucho mayor, ¿no? Que es el J-Marty, por ejemplo, o el modelo Bergram. Ahora, ¿por qué les comento yo esto para transitorios? Pues cuando tú calibras un estudio de transitorios electromagnéticos, pues cada estudio puede tener un modelo diferente del mismo elemento. Y esto es importante conocerlo. Por ejemplo, si nosotros hablamos de líneas, la SIGRE, este es un archivo de la SIGRE, pues te dice que hay unos componentes del modelo que son necesarias para ciertos estudios, ¿no? Y se deben evitar para otros por un tema, pues, de complejidad. Por ejemplo, para los estudios comunes, tú puedes utilizar el modelo Pi sin ningún problema. O sea, ese modelo Pi que utilizas para flujo de carga, cortocircuito, quizás tú lo puedes hacer para evaluar una sobretensión por falla tierra. ¿No? ¿Por qué? Porque está en el rango de la frecuencia que indica acá, que es hasta los 3 kilohertz. Y únicamente pues se evalúa con estas ecuaciones. Ahora, las capacitancias, las inductancias son importantes hasta cierto punto y algunas pueden ser despreciables. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tú ya aumentas pues la frecuencia, ¿no? Aumenta la frecuencia, por ejemplo, 60 Hz, 20 kHz, puede seguir siendo viable el modelo Pi, ¿no? Porque incluso algunos utilizan modelos Pi en cascada para dar ese efecto de parámetro concentrado. O ya utilizan otro tipo de modelos que se le llama pues modelos de parámetros distribuidos, que es casi lo mismo como si fueras Pi en cascadas, pero los haces por cada diferencial. O sea, es un resumen rápido, en teoría, ¿no? Pero tú prácticamente representas como pequeños elementos finitos, ¿no? Son diferenciales y que cada uno tiene pues sus capacitancias internas, ¿no? Que son también diferenciales. Esta manera es viable para cuando tú quieras pues expresarlo a una mayor frecuencia. Por ejemplo, tenemos el J-Marty o tenemos también el modelo Bergeron y cada modelo también tiene sus pros y sus contras. Y por ejemplo, aquí que estamos hablando de líneas, las capacitancias pueden no ser muy importantes para el tema, por ejemplo, de estudios de fallas a tierra. Pero cuando ya nosotros tocamos estudios como por ejemplo descargas atmosféricas o incluso estudios de maniobras como TRB, ya las capacitancias juegan un rol importante. ¿Qué capacitancias? Pues las que les dije, las capacitancias mutuas, las capacitancias que se generan por el rayo geométrico también, ya eso ahora se tiene que incluir. Entonces, lo que les estoy diciendo es que cada modelo tiene una diferente representación dependiendo del estudio transitorio, ¿no? Por su forma de onda. Y eso hay que conocerlo, incluso cuando son transitorios de muy alta frecuencia, o sea, que son, ya hablamos de 50 megahertz, incluso ya no necesitas representarlo como un modelo pi, sino únicamente como una inductancia, una resistencia y ya está. O sea, con elementos bien definidos. ¿Por qué? Porque para ese rango de frecuencia, pues los otros elementos ya son despreciables. Y acá te lo dice, ¿no? La SIGRE te lo dice. ¿No? ¿Qué elementos son despreciables? Incluso, por ejemplo, el efecto corona ya es despreciable aquí, ¿no? Por el nivel de frecuencias tan alto que ya simplemente no juega un rol, ¿no? Pero la capacitancia ya empieza a ser más importante. Acá hablamos de una impedancia.
¿no? La impedancia característica también juega un rol acá. Y así como hay modelos, pues se repitió, para líneas, también hay modelos para varios componentes, por ejemplo, los transformadores. Los transformadores también tienen modelos dependiendo de la frecuencia. Aquí en la SIGRET también lo establecen. Y por ejemplo, la saturación puede jugar un rol y en cierto punto ser despreciable. Bueno, para aquellos que no saben el tema de la saturación, recordemos que es por el nivel de tensión. Tenemos un nivel de tensión que es variable, ¿no? A una frecuencia. Y tenemos la relación, pues, flujo magnético y tensión del núcleo que tiene el transformador. Si es un núcleo ferromagnético, pues va a tener un comportamiento no lineal pasado cierto punto de flujo, ¿no? Recordemos que hay una relación entre el flujo magnético con la potencia, ¿no? Hay una relación, una función ahí. Y ya pasado cierto punto, pues ya se empiezan a comportar de una manera, en este caso, puede ser cuadrática, ¿no? Ya a una tensión dada, pues la corriente que genera el núcleo se va a disparar. Va a disparar y va a tener una forma de onda diferente. Más o menos algo así. Va a tener esta forma de onda. ¿No? Cuando la tensión sea lo suficientemente alta para superar esta franja y empieza a comportarse ya como esta franja lineal, ¿no? Entonces aquí pues tener algo como esto, ¿no? Entonces este efecto de saturación, por ejemplo, para estudios transitorios de alta frecuencia, de muy alta frecuencia, como son los de frente, muy rápido, esto ya es despreciable, o sea, la saturación ya no juega un rol, porque ya cuando tú llegues a ese punto de la curva, prácticamente ese transitor ya finalizó, o sea, ya se amortiguó. Entonces, eso también hay que conocerlo. Incluso se puede modelar únicamente de esta manera, con unas capacitancias y una impedancia característica y ya está. En vez de modelar todo el sistema, sus pérdidas, su núcleo ferromagnético, su histéresis, ya eso ya no se cuenta para esos estudios, ¿no? Y eso es lo que hace la complejidad para cada caso. Bueno, hasta aquí no sé si hay alguna consulta o alguna duda. Vale, para energización de transformadores, tú necesitas modelar la saturación del núcleo. O sea, hablamos ya de un modelo no lineal. Y ATP te permite también generarlo. Vamos a abrir ATP, ATP DAO. Si hablamos de ATP, hay dos modelos que se pueden utilizar para esos estudios. Miren, aquí ya estamos en el software ATP. Bueno, como les digo, este como tal es ATP DAO. ATP DAO te genera un archivo ATP que le llama, que prácticamente ya codifica todo el elemento gráfico y lo transforma pues al formato AXI que necesita el motor de cálculo de ATP para recién empezar a generar ese cálculo y botarte la salida, ¿no? Entonces aquí tenemos, esta es la barra de menús, ¿no? Ya luego la vamos a ver con mayor extensión. Y cuando yo hago clic derecho puedo ver toda la barra de menú con todos los elementos pues de ATP, ¿no? Y aquí en la pregunta que comentas, para transformadores, nosotros podemos utilizar estos dos modelos, que es el Bactran y también el modelo híbrido. Ahora, ¿por qué se utilizan ambos modelos? Pues porque estos modelos sí te permiten incluir dentro de sus archivos, te permiten incluir de manera externa,
De manera externa te permiten incluir estos efectos de saturación. No, ahora, para modelar la saturación, en el caso pues, del transformador del Bactran, por ejemplo, ATP, esa es una desventaja, ATP no tiene como si un elemento interno, ¿no? Este, tú tienes que generar la saturación y colocarlo como otro elemento. Ya hablamos, por ejemplo, de esta manera, ¿no? O sea, hay ramas no lineales que son como resistencias que tú las puedes utilizar para presentar esa no linealidad del núcleo, ¿no? También vamos a ver la diferencia entre esos dos. Vamos a ver el 92. Y aquí, por ejemplo, tú puedes introducir la característica, la característica no lineal como puntos de tensión y corriente, ¿ya? Que esa es la forma de onda que yo les expresaba. Ya con ello tú lo puedes introducir. Pero, por ejemplo, hablando, contestando a tu pregunta, el modelo más adecuado que al menos se recomienda es el modelo híbrido. El modelo híbrido es el que más se recomienda porque es más exacto. Él utiliza una fórmula matemática que han introducido en ATP Draw para poder determinarlo a través de unos parámetros de diseño del núcleo. O sea, si tú eres, por ejemplo, un diseñador de un transformador, eres el fabricante, pues tú puedes establecer el material, ¿no? ¿Qué tipo de material? O de manera manual, introducir cada uno de tus parámetros, ¿no? Que tú puedes ir al manual y ahí el manual te va a explicar qué significa cada parámetro. Estos son parámetros físicos y a partir de esos parámetros, pues él calcula internamente esto y él ya luego lo hace una subrutina y te genera, y él te puede generar esta forma de onda, ¿no? Ahora, por ejemplo, si no eres un fabricante, ¿no? Pero tienes quizás unos valores de flujo típicos, también lo puedes introducir. Ah. Lo puedes introducir, ¿no? Y él te puede generar esta forma de cálculo. Ahora vamos a ver. Eso mejor se los muestro con el ejercicio que vamos a ver hoy día. Ahora, ¿cuál es la desventaja? ¿Cuál es la desventaja de ese modelo, pues, híbrido? Y esa en realidad es una desventaja en general de ATP. ATP necesita mucho procesamiento para poder llegar a un resultado. Cuando tú utilizas estos modelos que son integrales, o sea, son completos, pues también te demanda un mayor esfuerzo computacional. Por lo tanto, cuando tú modelas pues, la red, y no, tú no modelas solamente una parte de la red, tú modelas hasta dos o tres adyacencias, que ya luego lo vamos a explicar, prácticamente hace que modeles una buena porción, ¿no? Un área de interés que es grande. Entonces, haces muchos elementos y mientras más elementos tengas, pues una mayor carga de procesamiento va a tener el software. En esos aspectos, por ejemplo, puedes utilizar otro modelo para simplificar el cálculo, ¿no? Como sería el modelo Bacta. Miren, acá, por ejemplo, ellos lo han incluido con información del fabricante. O sea, el fabricante, tú le puedes pedir una prueba, un reporte de saturación y él te va a dar esto, te va a dar la tensión en porcentaje y te va a dar también la corriente en porcentaje. Tú aquí lo puedes implementar con las pérdidas y te puede graficar pues el núcleo, ¿no? Este sería el núcleo ferromagnético, ¿no? Y acá vemos la forma de flujo que varía. Y en realidad eso también se va a ver, se va a ver a medida que se avance. Que realmente, si bien es cierto, hay modelos que son mucho más completos, pues se va a tener que sacrificar eso, digamos, para poder tener un procesamiento más rápido y al final se puede llegar también igual a un resultado viable. Eso también se va a evaluar. Y ahora vamos a hacer los casos de estudios, ¿sí? Hoy día les tengo dos casos de estudio. Uno justamente que tocó el tema de energización de transformadores
y otro pues que es un tema también de una desconexión de un sistema. Ahora, estos son casos reales, son estudios que se han hecho. Este, por ejemplo, se llama el romero, es una planta también fotovoltaica, y esta pues ha sido evaluada, ya está implementada en Chile, y este es el modelo matemático, bueno, este es el modelo gráfico que se ha hecho en ATP, porque ellos lo hacen en ATP, para hacer este estudio. Ahora, ¿qué es lo importante para hacer el análisis de estudio? Pues es definir el orden de influencia, cuál es la zona de influencia o el área de interés de tu estudio. Ahora, las normas, el IEEE, por ejemplo, lo que te pide es que tú modeles no solamente tu zona del proyecto, que sería esto. ¿No? Y acá se ve porque, por ejemplo, esta es una línea, ¿no? Ya, de manera general, esta es una línea, este es un interruptor y este es el transformador que pasa de media a alta tensión, ¿no? Y acá, aguas más abajo, se debería conectar todo el sistema fotovoltaico de la red, ¿no? El sistema fotovoltaico de la planta. Y ya está, pero aparte de ello, el IEEE te pide modelar dentro de su zona de influencia hasta dos, tres adyacencias que serían pues dos a tres subestaciones, ¿no? Y eso va a ser independiente pues del tramo de la línea, ¿no? Acá, por ejemplo, nosotros modelamos una línea de transmisión, se modela una línea de transmisión y esta línea va a llegar a dos subestaciones. Esta de aquí, esto de aquí es una subestación, esta de aquí es otra subestación que es Pan de Azúcar, así se llama. Acá tenemos también otra subestación. Bueno, en realidad son generadores que representan, ¿no? La zona de influencia, que están dentro de la zona de influencia. Y estas de aquí son la línea de transmisión. Y esa línea de transmisión solamente se modelan, llegan a ser de 100 kilómetros, 140 kilómetros, llegan a ser de hasta más, ¿no? Y eso también se tiene que incluir. Ahora, ahora acá, por ejemplo, hay una pregunta que se les puede hacer. ¿Cómo tú modelas los generadores? En Dixaile, ya aquellos que han usado el software conocen que pues que para estabilidad, para esos estudios, pues se hace un modelo complejo de la generación, ¿no? Se modela incluso el esquema de controls con DPL o quizás con el otro método de programación que tiene y se implementa. Pero acá, por ejemplo, eso ya no es necesario. ¿Por qué? Porque si hablamos de un generador, salvo que sea un estudio de resonancia subsíncrona, realmente tú no necesitas eso porque esas variaciones se dan en el orden de los segundos. Y aquí, para esos estudios que son de alta frecuencia, de muy alta frecuencia, ya para cuando recién llega una oscilación el generador, y antes de que lo llegue a controlar, pues el equipo de control interno que tiene él, ya esta perturbación ya finalizó, o sea, ya se amortiguó ese transitorio, así que no es necesario. Entonces, ¿qué es lo que es necesario, por ejemplo, modelar en estos casos? Lo que es necesario es modelar el efecto de la red a nivel de robustez. Por ejemplo, no sé si han escuchado el término, pero necesitan que su red represente qué tan robusto es ante una falla o ante una perturbación. O sea, en resumidas cuentas sería pues un equivalente de Thevenin, esto es un equivalente de Thevenin, donde tú representas unas impedancias de tal manera que tú puedas representar aquí en este nodo las corrientes de corto y flujo de carga que pasan por la barra de esa subestación o o de ese generador. Y con eso tú puedes analizar el transitorio. ¿Por qué? Porque en primer lugar es necesario representar estas potencias de corto de flujo, porque con ello tú partes, o sea, tú necesitas para hacer un transitorio, como les dije, pasar de un estado a otro. Y para ello tú tienes que tener unas condiciones iniciales.
Y esas condiciones iniciales, como cualquier otro estudio eléctrico, parten de flujo de carga de cortocircuito. Entonces aquí se modela el generador, aquí está modelado pues en equivalente de Thevenin esto para que representen la inductancia y la capacitancia, y así como tal están todos los generadores. Incluso yo podría calcular, ah, vale. Yo podría acá hacer el flujo de carga. Ahorita les voy a mostrar. Si pueden ver la pantalla acá. Vale. Ahora, como parte del procesamiento, bueno, aquí le di a correr. Para correr, yo tengo que dar este clic en la parte superior de acá, aquí. Ahora, fíjense cómo funciona esto. Tú en ATP, tú estableces, como les digo, al ser este tiempo discreto, tú estableces cuál es el paso del tiempo entre simulación. Y por ejemplo, acá está en el orden de los milisegundos, ¿no? Casi los microsegundos. Y estableces cuál es el tiempo máximo al cual va a llegar la simulación. En este caso es un segundo. Ahora, en este caso, como es de Chile, está a una frecuencia de 50 Hz. Y en este caso, este epsilon, pues es una parametrización que se utiliza en ATP, que se recomienda que sea entre -10 hasta -16, ¿no? Y en base a ello, pues tú simulas, ya tienes tu red, tienes todo modelado, y en este caso lo que vamos a evaluar es la energización del transformador. Entonces, aquí tenemos el transformador de la subestación Romero. O sea, Romero es una planta solar. Este es el transformador del sistema. Todo esto es con datos del fabricante. Acá el fabricante, por ejemplo, te lo da de esta manera. Él te tiene que dar la impedancia de cortocircuito en porcentaje. En este caso, el UCC.
o la impedancia de cortocircuito es 15,4%, ¿no? Porque hablamos de una potencia de 230 megavoltamperios. ¿No? Estamos de 33 a 220 kilovoltios. Es una conexión estrella delta. Y el núcleo, bueno, en este caso lo hemos modelado en el lado de secundario, que es lo que usualmente te da el fabricante en su reporte de saturación, ¿no? Yo te lo voy a dar de esta manera, que es en porcentajes, todo esto es con fabricante. Ya en el curso también explicaremos qué información se necesita y cuál se tiene que quizás asumir, pero con datos que son estandarizados por normas, ¿vale? Entonces, este es el transformador. Fijémonos que acá está su punto de neutro, está aquí su punto de neutro, y esta es la resistencia que se ha puesto al neutro. Fíjense que acá se está representando con una resistencia muy elevada, ¿no? Acá está hablando de prácticamente de 1 megaohmio. ¿Y por qué creen que se deba? No sé si alguien quizás tenga la respuesta aquí. Es 1 megaohmio. Se está conectando en el lado del neutro, prácticamente es una resistencia muy grande, y eso va a hacer que el aterramiento prácticamente como sea. Bueno, prácticamente eso hace que el sistema sea un sistema aislado, ¿no? O sea, es una resistencia tan grande que prácticamente la corriente que va a circular por acá es nula. Y prácticamente lo que te está diciendo él, que es muy común en plantas fotovoltaicas, es que el lado del delta se conecte aislado. De eso, de tal manera, pues, de no afectar, ¿no? Es un esquema de conexión a tierra, para que no se vean afectadas la electrónica de potencia porque genera un armónico. Recuerden que genera un armónico. Y si eso está aterrado, pues esos armónicos pueden pasar, recuerden el orden del tercer armónico o los múltiplos de tres van a pasar por el neutro, ¿no? Y bueno, en este caso, no se ha modelado la planta, porque en sí la planta es una electrónica de potencia, ¿no? Acá realmente lo que está aguas abajo acá, lo que debería estar aquí, sería también la red, o sea, la red de la planta fotovoltaica y pues su equivalente de Thevenin, ¿no? Pero en este caso no se ha modelado y bueno, puede ser despreciable porque para empezar, estamos hablando de inversores, o sea, electrónica de potencia. Y a nosotros lo que nos importa para transitorios es tener ese efecto de amortiguamiento de la red, y eso lo hace la potencia de corte, la potencia de flujo. Pero si hablamos pues de los inversores, esto limita bastante esos aspectos. Y aparte se complicaría también el estudio porque se tendría que modelar toda la electrónica de potencia y se puede despreciar también. Entonces aquí tenemos el transformador y se está conectando al lado de alta, ¿no? Este es el lado de alta y esto de aquí representa el interruptor, ¿vale? Entonces, este es un interruptor. Y bueno, acá se ha hecho un estudio determinístico. Prácticamente ya se conoce cuál es el tiempo donde se da el peor caso de energización, donde se da la mayor corriente, y se está poniendo en 128 milisegundos. Entonces yo le estoy pidiendo, ¿no?, al sistema que me dé la corriente. Vamos a ver cuál es el nodo. Este es el nodo, PFER. Eh, y como les dije, cuando tú generas una salida, la salida que se da en plug XY, ¿no? Eso tú lo puedes abrir para mostrar las gráficas. Entonces vamos a mostrar esa gráfica, ¿no? Aquí se muestran las gráficas. Lo que voy a mostrar es la corriente que circula por cada fase, ¿vale? En la fase A, en la fase B, en la fase C. Y aquí podemos ver pues el resultado de la corriente de energización. Y esta es una onda típica para este nivel de frecuencia, ¿verdad? Que vemos la onda. Acá lo que nos interesa a nosotros es ver cuál es el pico. Y en este caso el pico me está mostrando que llega a 1061 amperes, ¿vale? Es 1061 amperes. Entonces, ¿cuánto respecto a la corriente nominal se está generando? Es un transformador, pues, realmente de alta tensión y de gran potencia, porque son 230
son 230 megas. Entonces, dividamos eso entre los 220 kilovoltios y con eso tenemos pues la corriente nominal, ¿no? Sería, o sea, prácticamente está en el estándar de 6 a 8 veces la corriente nominal, ¿no? Ahora, esto es necesario limitarlo cuando llega a unos extremos. Por eso en algunos casos se puede utilizar por resistencia de preinserción o quizás un mando sincronizado de un interruptor para que genere un ingreso controlado del transformador a la red, ¿vale? Pero en sí, el software ATP es muy potente para poder simular estos casos. Ah, vale. De la parte del modelo, estás hablando del modelo. ¿Dónde exactamente? A ver, Windic Sequence Coordinator. Ah, esa opción de Windows. ¿Estás hablando del flujo de flujo magnético o de otro aspecto? Buenas noches, profesor. Sí, en esa parte donde se ve una letra S y una P a la parte derecha, Una S y una esa- P. Ah, vale. Sí, justamente acá se está señalando cuál es el lado secundario primario visto pues del transformador. Sin embargo, bueno, siempre, si no me equivoco en la red, nosotros asumimos primario el lado de alta y secundario el lado de bajo, ¿no? Pero aquí nada más por un tema de signos. Y él hace esa conexión interna adentro, ¿no? Eso también, ya vamos a explicar por qué se hacen esos cambios dentro del curso, y aquí también está detallado. Y por la otra pregunta que me estás comentando, pues lo que se suele hacer, ingeniero, es que realmente ya se ingresa el transformador ya conectado en el lado de abajo. O sea, pero lo que primero se hace es energizar cada string, ¿no? Hacia el inversor, hacer un arranque parcial hasta que se llegue pues a toda la demanda completa y luego se interconecta. Pues usualmente en este caso es importante verlo del lado de la alta tensión. ¿Ya? Usualmente es así. Usualmente es del lado del alta. Claro. Y bueno, otra ventaja también, ¿no? Si en caso, bueno, queda duda, es por qué se hace en el lado de alta, porque se asume como ser de alta tensión, la corriente va a ser mucho menor por la relación de espiras. Ahora, vamos a ver otro caso. Este, este ya es un estudio completo que se hizo en Chile. Esto ustedes lo pueden descargar también de la página de Chile. Y es un estudio de toda una red, ¿no? Si nosotros abrimos el archivo, ya luego se les compartirá el material del webinar. Pues esta es una red mucho más compleja que la que hemos visto en el arranque del transformador. Entonces, por ejemplo, aquí van a ver una red más completa. Esto está modelando.
una gran área de influencia del sistema. Y esto lo pueden notar pues por todos los elementos gráficos que están dentro de ella, ¿no? Aquí lo que se está modelando son varios generadores. Por ejemplo, este está en media tensión, ¿no? Hay varios generadores y su línea de transmisión. Pero primero veamos el estudio. Entonces, este es un estudio de tensión de restablecimiento. Esto también lo hacen en Perú. En este caso tenemos una ampliación de una subestación que viene en 220 kilovoltios, que se llama la subestación Los Vilos, ¿vale? Entonces, esta subestación se está interconectando a un área, que es una zona central de Chile. Está conectando, aquí incluso en Dixieland lo podemos buscar. eh, y pues lo que se está modelando es similar al otro caso. Se modela cada subestación de manera simplificada, o sea, con sus modelos de Thevenin. Recuerden que estos modelos de Thevenin nosotros los podemos hallar de Dixieland. O sea, solamente cada operador de red tiene toda su base de datos. Algunos lo tienen, bueno, en PCS, en este caso lo tenemos en Dixieland. Tú simplemente vas a tu nodo, ¿no? Ya se ve conocer de los estudios de interconexión, te vas a tu nodo y tú puedes pues generar el cálculo de cortocircuito, ¿verdad? Tú generas tu cálculo de cortocircuito, en este caso pues por el método de la IS. Pues sí, tú le puedes pedir también a él que te diga esas resistencias, o sea, que te defina esas resistencias que tú necesitas instalar y colocar dentro de tu algoritmo. Este es un ejemplo. Entonces, esto acá va a ser Xalien, en este caso son elementos calculados, ¿no? Y tú puedes acá buscar esas resistencias, esas impedancias, él te las puede calcular. Y esos datos, bueno, ya ahí no hay tiempo, se calculan, te los da el software de Xalien y tú los puedes implementar acá. También se puede hacer mediante una hoja de cálculo. Pero en sí, esto de acá está representando toda una red, o sea, toda una zona de influencia que tiene aproximadamente como 12 generadores y se están modelando con sus subestaciones, o sea, con sus transformadores, ¿no? Sus interruptores, dependiendo pues de qué tipo de interruptor sea, si es interruptor 1,5, ¿no? Si es doble, se están representando, estos son los interruptores. También se están representando los cables, estos son cables. Lo común en ATP, bueno, si creo que aquí hay alguien que tiene conocimiento en ATP, es hacerlo por otro modelo, que es el modelo punto .lic, ¿no? De los cables. Es el modelo punto .lic de los cables. Pero si tú ya tienes, porque a veces el fabricante, o bueno, tu cliente, cuando entonces son estudios transitorios, él ya tiene esa data y él ya calculó los parámetros eléctricos de esa línea. Por ejemplo, él puede saber cuánta es la admitancia, cuánta es la reactancia de secuencia, ¿no? Positiva, de secuencia cero, de esa línea, y tú, pues si ya tienes esos datos, puedes utilizar un modelo más simplificado que hacer el otro elemento. ¿Por qué? Porque este elemento, bueno, que te calcula la línea a partir de los datos geométricos de la línea, porque esto para esto sirve. Si tú tienes tu línea, tienes los planos, tienes la forma geométrica de la torre, tú puedes introducir esa data del conductor, esa data de las distancias, ¿no? De las separaciones, y él te estima sus parámetros. Pero si tú, por ejemplo, ya te da esos parámetros calculados de capacitancias, de inductancias, de admitancias, pues tú puedes utilizar un modelo más simplificado, que este es este modelo, en Line Pi3S, y tú puedes colocar los valores directamente acá, ¿no? Porque esto te representa las secuencias. Estas son las secuencias de cero.
de resistencia, inductancia, capacitancia. Estas son las secuencias positivas también. Y pues acá está la longitud. En este caso es un cable de 210 metros, ¿no? Y ya está. O sea, ese es un modelo simplificado y es válido para este estudio, para esta frecuencia. Si fuera otra frecuencia, ya no, o sea, también se puede aplicar, pero va a dar un error, ¿no? Se tienen que utilizar otro modelo. Bueno, en este caso, pues están modelando la línea de transmisión. Por ejemplo, esta es la línea de transmisión de Punta Sierra de Las Palmas y el área de influencia se va acá, ¿no? Este es el área de influencia del sistema. Acá está acá está la subestación Vilos, que es lo que se va a conectar. Viene de una planta para alimentar una planta desalinizadora, ¿no? Esto viene de varias centrales. Tenemos, por ejemplo, la central Los Cóndores de 220 kilovoltios en Chile. También hay otra generación que es Quillolta, que también viene de 200 kilovoltios. Nueva Ventana, ¿no? Y así tenemos cada uno de ellos. Bueno, y se están modelando porque de acuerdo a la triple E, bueno, se modelan hasta dos adyacencias, pero aquí se tiene que todo eso pertenece a ese rango. Y como pertenece a ese rango, se tiene que modelar todo esto. Y esa data, pues la puedes conseguir tú en Dixalem para poder implementarla acá, ¿no? Y entonces aquí, por ejemplo, ¿qué preguntas podemos hacernos? Las líneas, en este caso, pues como es una desenergización de maniobra, ¿no? Porque es de una línea, se va a desconectar un transformador acá. Ya se está utilizando un modelo, pues, de parámetros concentrados, o sea, un modelo que dependa de la frecuencia, ya no el modelo pi. El modelo pi es el modelo clásico que utiliza Dick Stanley para calcularte pues, flujo de carga, entre otros. Aquí se utiliza otro modelo. Y también se está modelando, en este caso es importante para este tipo de estudio, se está modelando las capacitancias. Ah, nosotros ya sabemos que las líneas tienen capacitancias, pero también hay unas capacitancias parásitas, así se les llama, que tienen otros equipos eléctricos de una subestación. Por ejemplo, esta es una subestación intermedia, ¿no? Los pilos. Es una subestación elevadora. Entonces, esa subestación tiene su trafo, tiene su interruptor, esos son los interruptores, y tiene sus barras, ¿no? Y de aquí, como les digo, viene la línea, que es una línea aérea, de 6,7 kilómetros hacia la planta desalinadora, y acá está, pues, la generación, ¿no? Una generación que viene aquí. Y se están modelando unos condensadores. Esos son condensadores. Entonces, ¿por qué se están modelando estos condensadores? Porque para este nivel de ese estudio se necesita modelar todas las capacitancias, incluyendo las parásitas. Y es que hay que tener en cuenta que incluso los interruptores, incluso los pararrayos, porque acá se están modelando los pararrayos, estos son los pararrayos, incluso los transformadores de medición, que son los de potencial, ¿no? Transformadores de corriente, también tienen capacitancias parásitas. Ahora, ¿estas cómo se calculan? Ya se verá luego en el curso que hay normativas de las cuales tú puedes estimarlas. Bueno, de manera conservadora, claro está. Si es que tú no puedes conseguir eso del fabricante, difícilmente te la va a dar. Y se modelan esas capacitancias. ¿Por qué? Porque como les digo, como se les decía en la clase, todo elemento capacitivo, todo elemento inductivo juega un rol importante para una determinada frecuencia, ¿no? Esto que decíamos. Y aquí las capacitancias parásitas ya entran en detalle. Ahora, si se dan cuenta, este ejemplo sí es muy importante porque acá modelamos esas capacitancias parásitas, pero en el estudio, por ejemplo, del transformador, para evaluar la energización del trafo, no se consideraron. ¿Por qué? Porque no era un factor importante, era despreciable. O sea, si tú lo colocabas acá, el resultado de la corriente, bueno, cuando se dé el inrush, no iba a variar mucho. Pero aquí sí juega un rol importante el TRB. En el otro caso sí juega un rol importante el TRB. Ahora, si nosotros calculamos, bueno, ya con eso implementado, lo que estamos haciendo acá, por cierto, es evaluar un escenario donde yo estoy haciendo una falla, ¿ya? O sea, el peor caso de este estudio
te está diciendo que ocurrió una falla trifásica tierra, o sea, eso son estudios, te van a pedir cuál es el caso donde te dé el TRB, el peor TRB, ¿no? Es cuando ocurre una falla trifásica tierra y se desconecta del lado del primario. O sea, ocurre la falla acá, ¿no? Ocurre la falla aquí, en la baja tensión, bueno, en este caso es media. Esta resistencia representa la falla y acá se desconecta, en este interruptor se va a desconectar. Entonces, aquí, por ejemplo, ya se hizo el estudio, ya se parametrizó, ya se conoce en qué tiempo de apertura del interruptor se va a dar la peor tensión. Pues acá ya lo calculamos, acá se calculó. Recordemos que esta es una subestación de 220 kilovoltios, ¿ok? Entonces vamos a esperar una respuesta pues, de tensiones muy grandes. Y acá vamos a ver pues, cuál es este es el interruptor que se está modelando. Este es el nodo 80-132 y pues el nodo nos va a salir esta tensión, esta sobretensión. Fíjense. Entonces, fíjense el rango que se está dando de esta sobretensión. O sea, aquí, esto está representando la tensión entre polo y polo del interruptor cuando se empieza a abrir, ¿no? Se empieza a abrir. Entonces, fíjense la forma de onda con la que se está dando. Nos está dando esta forma de onda. Este es un efecto transitorio, en definitivo. Y fíjense el rango en el cual está llegando. Miren que la línea es de 220 kilovoltios, pero esto está un poco más arriba. Si nosotros le damos le damos zoom al caso, miren, acá le damos zoom a este caso, vemos que está llegando cerca de los 270 kilovoltios. O sea, miren, está cerca de de los 270 kilovoltios, ¿no? Entonces, esa es la sobretensión que en este caso el coordinador de Chile le está exigiendo bueno, al cliente. En este caso el cliente contrató a una empresa pues tercera para hacer el estudio, de tal manera que con esto la coordinación del aislamiento se haga con ese valor y se espere que pues no sea superado, ¿no? Y este estudio lo estaban presentando en este reporte. Este es un reporte de un caso real. Aquí se está mostrando pues todos los proyectos que están incluidos acá. Estos pertenecen a los cepos que ya han sido aprobados por el coordinador en Chile. También, como tal, ellos te van a pedir unos proyectos que tú modeles, no solamente que ya se vayan que ya estén aprobados o que ya se estén instalando. También incluso proyectos en un horizonte de tiempo. ¿Por qué? Porque al final es una planificación que hace el coordinador de Chile o de Perú, tal cual. También te piden modelar los casos. Estos son todos los proyectos que se están implementando. Hay parques eólicos, ¿no? También hay subestaciones, hay PMGs también. Es importante, por ejemplo, acá considera la demanda. Esto es importante porque cuando tú hagas tu flujo de carga, tú tienes que evaluar el peor caso, no solamente en el año presente de la instalación, porque puede que el proyecto entre en 2030, pero quizás tú también tengas que evaluar en un año horizonte, o sea, tú no solamente en 2030, sino 2040, ya cuando la demanda de la red pues haya aumentado, cuando tengas otros proyectos ahí instalados, tienes que hacer un flujo de carga que represente lo más cercano posible a esa planificación. Y en este caso lo están considerando. Fíjense cómo ellos también explican cómo han hecho cada modelo. Por ejemplo, cómo ha representado la línea de transmisión. Este es el modelo de la línea de transmisión. Cómo han modelado los interruptores. Fíjense que este es el modelo más detallado de un interruptor. Y esto tampoco lo necesitamos para una energización de trafo. Pero aquí,
para este estudio sí se necesita. Y los demás elementos, por ejemplo, del transformador, ¿no? Acá incluso han modelado, no, bueno, han considerado en este estudio modelar la parte de saturación del trafo. O sea, modelar la saturación del trafo con las características, pues, este caso del proveedor. Acá están con el reporte del proveedor. Y finalmente, pues, ellos hallaron la corriente, ¿no? Hallaron la corriente tras la falla. Esta es la red completa en Dick Silent. Y esta es la red que representa esta misma red, pero reducida en ATP, ¿no? Miren la diferencia. Esta es la red en Dick Silent y esta es la red completa en ATP. O sea, se está representando cada línea, cada barra, cada interruptor y cada subestación del modelo de influencia. Esta es la zona de influencia que tenemos y que el operador ha pedido también, ¿no? Que se evalúe. Y ya aguas abajo, pues ellos ya hacen lo que es su cálculo y pues han definido varios casos. Y acá están las sobretensiones que ellos han calculado. Fíjense que nuestro sistema es 220 kilovoltios, o sea, ese es el sistema de alta. Y estas son las tensiones límite que él ha llegado. Incluso el peor caso ha sido en 516 kilovoltios, ¿no? Lo cual es bastante. Y pues la coordinación del aislamiento debe hacer que estos interruptores o estos equipos pues soporten esto, ¿no? Para eso es el estudio de transitorios, para hacer ese análisis. Y acá más abajo, pues dentro de este caso real, ya para terminar, se están mostrando las señales de onda. Estas son las señales de onda, ¿no? Ellos están haciendo varios casos, no solamente es modelar IA, también tienes que representar múltiples casos para poder hallar el peor o el más conservador, a partir del cual tú vas a agarrarte para hacer la coordinación del aislamiento. Acá tenemos un caso, bueno, no es tan alta la tensión, pero aquí más abajo ellos nos dan cuál es el peor, que es este de aquí. Aquí vemos que ya llega hasta 300, ¿no? Está llegando a 300 y esta es la forma de onda. Esta es la forma de onda que se está manifestando. Vale, entonces eso sería lo que se quería presentar en este webinar, ¿no? Una introducción a los transitorios y también mostrarles casos reales. Parte del curso también se va a ver esos escenarios para poder hacer una calibración. No sé si hasta aquí alguna consulta, alguna duda. Vale, perfecto. De antemano les agradezco por esta sesión. Espero que haya sido productiva.